Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a mis hermanos. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a una nueva entrega de estudios bíblicos en la última banca y vamos a estar revisando en este episodio el capítulo 5 del libro de Números. Como es el compromiso que tomé con el canal y con los hermanos que nos siguen, es revisar el libro de números debido a al interés que tiene el libro de números en el mundo IEP, que es al mundo pentecostal que le hacemos guiños constantemente porque, por razones obvias, tanto yo como Hans pertenecemos a esta iglesia y también porque gran parte de las personas que nos siguen y nos comentan pertenecen a la IEP o están relacionados con ella. Por esta razón, estudiamos el libro de números, que es el libro que se está viendo en las escuelas dominical, y ya nos encontramos en el capítulo 5. Lamentablemente no pude subir este estudio antes. Quisiera haberlo subido antes que comenzáramos a ver el libro, pero ha sido bien caótico el mes de enero, tanto para mí como para Hans. De hecho, no nos hemos tenido la oportunidad de juntarnos. Recién la otra semana es muy probable que tengamos la oportunidad de juntarnos y grabar un capítulo, pero el enero ya casi se va y no habíamos podido hacer nada. Y de hecho, le agrego otro dato. Estoy grabando este estudio muy tarde en la noche, pasado las 2 de la mañana, del día, bueno, ya es sábado 20 de enero. em, Porque no he tenido no he tenido otro espacio para poder hacer esto y si no lo grabo ahora, bueno, iba a pasar una semana más. Y ya el capítulo 5 de Números comenzó, vimos, vimos las dos primeras partes el domingo pasado y el antepasado, y al capítulo 5 le quedan solamente 3 domingos, entonces es mejor llegar un poco tarde a revisar el capítulo 5 que no llegar. Así que eso, vamos a estar leyendo principalmente. Nuevamente estoy con esta cámara que no es muy buena, que es la del computador, porque las otras cámaras que tienen mejor calidad y resolución derechamente no han funcionado. Así que, pero ya en el próximo episodio que grabe con Hans vamos a tener mejor calidad de audio y de video. Como estos estudios son principalmente compartir pantalla, la calidad del video creo que no importa mucho y me parece que la del audio está, espero que bastante decente. Así que eso, vamos a compartir pantalla ahora. Me coloco en una esquina, compartimos la pantalla y comenzamos a leer el libro de números. Aquí tengo un montón de referencias. La mujer adúltera, vamos a ver ese pasaje al final del capítulo. Y este es el capítulo 5, lo voy a dividir en 3 partes. La primera del versículo 1 al 4, la segunda del versículo 5 al 10 y ya lo último es sobre la protección contra la infidelidad matrimonial que abarca todo el resto del capítulo. Así que comenzamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer, como les decía, voy a separar este estudio en 3 partes y voy a ir comentando de acuerdo a lo que vaya saliendo. Entonces comenzamos. Estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que estaba utilizando en los últimos estudios, simplemente por un tema de claridad, que es una versión bastante amigable y bastante clara. Dice los primeros 4 versículos. Lleva por título en esta versión Pureza en el campamento de Israel. Y este es un elemento fundamental para entender el capítulo 5 y el capítulo 6. ¿Ok? Vamos a leer primero esto. El Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés. Ordena al pueblo de Israel que saque del campamento a toda persona que tenga una enfermedad a la piel o un flujo o que haya quedado ceremonialmente impuro por tocar un cadáver. Esta orden debe aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres.
sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Entonces los israelitas hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés y sacaron a tales personas del campamento. Me voy a tomar un poco de café y le comento estos versículos. ¿Qué cosa es relevante acá? Cada sección comienza con, como lo ven aquí en el versículo 1, el Señor dio instrucciones a Moisés. Versículo 5, así que el Señor le dijo a Moisés. Versículo 11, el Señor le dijo a Moisés. O sea que cada sección abre con un mandamiento claro de Dios para Moisés. Ninguna de estas ordenanzas fueron caprichos de Moisés, sino que fueron derechamente mandatos divinos. Y tenían por propósito la pureza del campamento, tanto el capítulo 5, como les decía, y el capítulo 6. Recordemos esto como contexto, que estamos en el segundo año desde la salida del Éxodo. Eso se los comenté cuando hicimos la introducción al libro de Números y en varios de los otros episodios sobre este estudio bíblico lo he comentado. Están en el segundo año, luego de la salida de Egipto, luego del comienzo del Éxodo. Han llegado ya al Sinaí, recibieron la ley eh, y están preparándose para salir en dirección a Canaán. Ese es el contexto en el que se desarrollan los capítulos 1 al capítulo 10 del libro de Números. Entonces, en el capítulo 1 se hace el censo, se cuenta, creo que el capítulo 1, 2 va con el tema del censo. El capítulo 2 y 3, me parece, o 3 y 4, va relacionado con el orden que tiene que tener el campamento, cómo se distribuían en torno al tabernáculo. Esta estructura del campamento, teniendo el tabernáculo de reunión al centro, que les comentaba yo en otra ocasión, que era un campamento de guerra, em, muy al estilo de los campamentos de guerra de la época. Creo que hay y lo mencionaba también en un capítulo anterior, hay un jeroglífico de Ramsés II, como del siglo XIII aproximadamente, antes de Cristo, que tiene una distribución en una batalla, en unas campañas militares, el campamento militar de Ramsés II tenía una distribución muy similar al campamento de Israel, teniendo la tienda de Ramsés, que era el rey, pero también era una figura divina, era un dios para los egipcios, estaba al centro, y en torno al campamento de Ramsés, a la tienda de Ramsés, se ordenaban sus ejércitos. Este es un paralelo. Tenemos en el centro del campamento habitando al Dios real de Israel y al rey de Israel también. Y en torno a la tienda del tabernáculo donde habitaba eh, el Dios y rey de Israel, se ordenaban primero la familia de los levitas y luego en un círculo más cercano al tabernáculo y rodeándolo ya con un radio un poco más lejano, estaban las 12 tribus distribuidas por tres tribus al norte, tres tribus al sur, tres tribus al este y tres tribus al oeste. Entonces, como era un campamento de guerra especial, una conformación especial donde el tabernáculo de reunión estaba al centro, y de hecho esta razón se muestra con toda claridad en el versículo 3, la segunda parte, sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito. Esa es la razón principal de estas leyes, de estos mandamientos. Vamos a ver que acá en esta primera sección se mencionan a los que tenían enfermedades a la piel, que no era solamente lepra, sino que diferentes tipos de enfermedades a la piel. Todo esto, todos estos mandamientos en cuanto a las personas que tenían enfermedades a la piel está muy bien detallado en el libro de Levíticos capítulo 13. Es largo, capítulo 13 y 14 me parece que aborda el tema de las enfermedades a la piel. Aquí en Números se vuelve a recordar también. Luego dice,
el que tenga enfermedades a la piel o flujo. La Reina Valera me parece que dice flujo de semen, pero esto es más amplio que eso. Esto incluye a las personas que tenían un flujo de semen anormal. De hecho, hay una enfermedad que se llama, acá la tengo, espermatorrea, donde dice, es una enfermedad caracterizada por la salida de semen sin estimulación previa. Esta puede ser abundante o escasa, pero siempre de manera involuntaria. Es muy probable que alguna enfermedad parecida a esta eh, es que a la que se hace referencia el mandamiento. Y también en este grupo se engloban personas con enfermedades del tipo eh, flujos menstruales abundantes y eh, un flujo más allá de lo normal. eh, entonces todas estas personas entraban dentro de los que tenían flujo y eran otro grupo que producía impureza ritual. Y el tercer grupo era para quienes hayan tocado cadáver y quedaban ceremonialmente impuros. Y esta orden aplicaba para hombres y para mujeres. Es bien interesante el hecho de que estas leyes son como los primeros principios de las cuarentenas, por ejemplo. Eh, de colocar a alguien en cuarentena cuando tenía una enfermedad contagiosa. Este principio aparece en este tipo de leyes, que fue lo que generalmente, lo que a futuro va a generar los hospitales. Los hospitales es donde se apartaban al enfermo o se le daba cuidado hasta recuperarse, pero también lo apartaban de la sociedad sana para que no, si es que tenía una enfermedad contagiosa, no contaminara a otros, no contagiara a otros. Y esto se da, como les decía, cerca del año 1500, 1400 antes de Cristo. Las bacterias vinieron a ser descubiertas recién en el 1600 y algo, creo que en 1670 o algo por ahí. Y los virus recién se vinieron a descubrir como en el 1901, 1904, una cosa así. Entonces, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista higiénico, este tipo de leyes son interesantes. Que alguien con una enfermedad contagiosa se ha apartado, como las enfermedades como la lepra, o alguien que haya tocado a un muerto, con la posibilidad de que se haya contaminado con algún virus, alguna bacteria, y que esa persona fuese apartada del campamento es algo positivo. Pero quiero insistir que este mandamiento no es únicamente no tiene únicamente una motivación médica que se adelanta al descubrimiento del virus y las bacterias como 3000 años o más, sino que aquí el mandato o la razón principal del mandamiento queda bastante claro con lo que ya la leí. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. O sea que la razón principal era la santidad de Dios. Porque había un Dios santo en el medio del campamento, era necesario que todo impuro fuera sacado del campamento. Esto no significaba que los impuros eran desterrados. Esto no significaba, mejor voy a hablar el resto de esta parte, mirándoles a la cara. Y ya después vuelvo a compartir pantalla. Esto no significaba que los impuros eran desterrados. Los impuros eran sacados del campamento, no podían acampar con sus tribus respectivas, no podían acampar con sus familias, con sus clanes respectivos, sino que estaban fuera del campamento. Em, y muy probablemente tampoco podían marchar cuando el campamento se movía con sus tribus y sus clanes respectivos, sino que muy probablemente iban a la cola del campamento. Em, y esto, vuelvo a la idea, era porque el tabernáculo de reunión, el tabernáculo donde estaba el arca del pacto, donde estaba el lugar santo, el santísimo, el atrio, eso estaba al centro del campamento. Y esto viene a ocurrir recién ahora en el libro de Números. Si uno revisa el libro del Éxodo, por ejemplo, em, por ahí, por el capítulo 32, 33, se menciona que Moisés tenía una tienda donde el Señor
descendía, la presencia del Señor descendía a hablar con él, pero esta tienda de reunión, el tabernáculo de reunión creo que se le llama, estaba fuera del campamento, no estaba dentro del campamento. Y en ese tiempo, en el libro del Éxodo, todavía no se construye el tabernáculo como tal, con todos los utensilios, con el lugar santo, el santísimo, el santo con el arca del pacto, o sea, el santísimo con el arca del pacto, y el santo con la mesa de los panes de la preposición, el candelabro de oro y el altar del incienso, y el lugar, y los atrios con el altar de bronce, con el mar de bronce, que era esta fuente de cobre, de bronce, donde se lavaban los sacerdotes. Nada de esto todavía estaba en el libro del Éxodo, sino que a finales del libro del Éxodo están las instrucciones para la construcción de todas estas cosas. El libro de Levíticos básicamente se apunta a las leyes y recién en el libro de Números es que el campamento toma esta conformación donde la presencia del Señor queda al centro y esa es la razón principal por la cual leyes que ya habían sido dadas en el libro de Levíticos son recordadas. Leyes específicas que habían sido dadas en el libro de Levítico son recordadas en el libro de Números con el único objetivo de mantener la pureza ritual, que no hubieran impuros en el campamento, que los impuros no estuvieran dentro del campamento donde habitaba Dios, donde la presencia de Dios habitaba. Ahora, ¿qué cosa es interesante acá? Y con esto voy a ir concluyendo esta primera sección. Vamos a volver a compartir pantalla. Hay algo interesante en todo esto. Y es lo siguiente. Bueno, les decía yo que en el libro de Levíticos hay capítulo 13 y 14, me parece, está muy detallado en torno a lo que es las enfermedades a la piel, y siendo la más conocida de ellas la lepra. El capítulo 15 del libro de Levíticos está muy específico también respecto a lo que tenía que ser la purificación en cuanto a los diferentes fluidos, el flujo de semen, flujos menstruales, cómo tenía que proceder. Está muy detallado también aquí en el capítulo 15, me parece que también un poco el 16 aborda. El capítulo 14, que me estoy devolviendo acá, dice algo bien interesante al final. Y era cómo se tenía que identificar el impuro cuando se acercaba. Me parece que está acá. No recuerdo. Pero básicamente dice que el que cargaba la impureza cuando se acercaba tenía, o sea, primero tenía que vestirse de una manera que lo pudieran reconocer y cuando se acercaba a personas que estaban puras, él tenía que gritar, tenía que decir impuro, impuro, me parece, y así la gente podía hacer espacio y él podía pasar. Esto está, no sé si en el capítulo 13 o en el 15, o en el 14, esto que le estoy comentando, está como al final. Eh, Inmundo, de hecho. Y acá, es el capítulo 13. Dice, y el leproso en quien hubiera llaga, llevará vestido rasgado y su cabeza descubierta, y esbozado pregonará, inmundo, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviere en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo, fuera del campamento será su morada. Entonces, este era el destino de los impuros. El caso particular aquí de los que tenían enfermedades a la piel como la lepra. Si se acercaba, tenía que pregonar inmundo, inmundo, para que la gente hiciera espacio y se corriera. Ahora, ¿en quién me quiero detener? Me quiero detener, obviamente, en la figura de Jesús. Vamos a leer este pasaje y después volvemos a hablar cara a cara mirándole a la cámara. Esto está en un pasaje muy conocido de la mujer que tenía el flujo de sangre. Dice, pero una mujer padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es?
El que me ha tocado, quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa la había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a comentar acá? Algo que me parece sumamente interesante es que hay muchas cosas del Nuevo Testamento, hay muchas cosas de las que hace Jesús que para nosotros pasan desapercibidas. Este es un caso, el caso de la mujer que se le acerca, una mujer impura ritualmente hablando, se le acerca, toma el borde de su manto, toca el borde de su manto y es sanada. A los leprosos también que Jesús sana y que los toca. Hay uno que toca, me parecen, en algunas recreaciones de la vida de Jesús, sale que hasta lo abraza, en algunas películas que aparecen, o series que aparecen para Semana Santa. Entonces, estos detalles son preciosos, preciosos porque hay una cercanía con el impuro, hay un contacto. Jesús sabía, tenía toda la claridad de quién era la que se le estaba acercando. Jesús no tenía necesidad de preguntar quién lo había tocado. Jesús es Dios, 100% hombre, em, el Dios encarnado, entonces tenía ese conocimiento. Pero el tema está en que Jesús permite que la mujer se acerque y lo toque, porque Jesús siendo Dios, no hay posibilidad no hay posibilidad que él fuera contaminado, sino que al contrario, es el contaminado, el impuro se acerca al puro, al santo y recibe de su pureza, recibe de su limpieza. Em, y en el caso de los leprosos, es muy conmovedor ver que Jesús, sin tener la necesidad de tocarles, al sanarles, les toca, les devuelve la dignidad. A aquellos que tenían que caminar y decir impuro, impuro, va y los toca. Jesús tenía el poder para sanar a distancia, como pasó con el siervo del centurión. El siervo del centurión, el hombre le dice, Señor, yo soy un hombre que tiene personas bajo autoridad, soy el líder de un ejército. Yo sé que cuando yo digo tal cosa, la persona que está bajo mi autoridad me hace caso y va. Entonces él le dice, solo tú di la palabra. Y Jesús dijo la palabra y el siervo del centurión fue sano a una distancia importante. Entonces, cuando a los leprosos perfectamente les podría haber sanado diciéndoles la palabra. Hay por lo menos un caso donde Jesús lo toca. Eso es, eso es misericordia. Eso es tener misericordia de no solamente de sanarlo físicamente, sino que sanarlo del espíritu, del alma, de las emociones, devolverle la dignidad a aquel que lleva en sí la imagen de Dios, eran estos hombres que estaban con esta enfermedad terrible que los hacía impuros. ¿Y por qué es interesante? No solamente porque Jesús, el Dios encarnado, porque la figura de Jesús recuerda el tabernáculo del desierto. Yo siempre les menciono esto. Cuando se habla de eh, Juan, cuando Juan comienza el Evangelio de Juan, dice, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y más adelante, versículo 11 por ahí, dice, y aquí el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra habitar, también, estos son datos y comentarios que ya he hecho en otros estudios. La palabra habitar significa literalmente en el griego que utiliza Juan, entabernaculizar. O sea que el verbo se hizo carne y levantó su tabernáculo entre nosotros. La figura del tabernáculo como la presencia de Dios entre su pueblo
es una constante en el Antiguo Testamento, en el desierto, por supuesto, en la persona de Cristo, quien levantó su tabernáculo entre nosotros, el Dios encarnado, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, entró en el escenario de este mundo, entró en nuestro espacio-tiempo, en nuestra dimensión, levantó su tabernáculo y fue primero un óvulo fecundado, luego un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre, y luego un niño presentado en el templo, en el momento que se cumple la profecía de que la gloria postrera de aquel templo iba a ser mayor a la gloria primera, porque era el mismo Dios entrando en ese templo para ser presentado como un niño. Entonces es el tabernáculo de Dios con los hombres, que es la promesa también de Apocalipsis. Ya aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, capítulo 21, 22 del libro de Apocalipsis. La promesa de la presencia de Dios habitando en medio de ellos. Entonces, lo interesante acá es que cómo la gracia de Dios en este nuevo pacto, firmado sobre mejores promesas, eh, confirmado con un mejor sacrificio, con una mejor sangre, cómo este nuevo pacto trae esta misericordia y esta gracia bendita, esta gracia maravillosa, esta amazing grace, que permite a una mujer acercarse al tabernáculo, a una mujer impura. Imagínense esto. Los impuros estaban fuera del campamento, en el campamento de guerra de Israel. Al tabernáculo, en el tabernáculo solamente podían estar los levitas. Cuando hablo del tabernáculo, estoy involucrando el atrio y estoy involucrando obviamente lo que estaba más al centro del atrio, que era el lugar santo y el santísimo. Al atrio me parece que podía entrar todo levita, pero no podía entrar ninguna otra tribu. Al lugar santo, solamente los sacerdotes, que eran de la tribu de Leví, pero que eran de la casa de Aarón. Solamente los sacerdotes podían entrar al santo y al santísimo solamente el sumo sacerdote una vez por año. Entonces, alguien que estaba ritualmente impuro tenía cero posibilidades de acercarse al lugar más sagrado donde estaba la presencia de Dios. Solamente una persona, una vez al año, podía estar frente a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo. Y por esa razón el campamento tenía esta estructura y tenía a los levitas en una formación en torno al tabernáculo que permitía a los levitas proteger al pueblo de acercarse al tabernáculo y no morir, debido a la santidad del Dios que habitaba en el tabernáculo. Entonces, a usted no le bastaba con ser israelita, tenía que estar puro. Para estar en el campamento tenía que ser primero israelita. Segundo, estar puro, porque si era impuro tenía que estar lejos. Tercero, y ahí nos vamos acercando, para estar más cerca del tabernáculo tenía que ser de una tribu específica, que era la tribu de Leví. Y para estar ya en el lugar santo y en el santísimo, tenía que ser sacerdote de la casa de Aarón o sumo sacerdote para entrar a ese lugar santísimo donde la presencia de Dios habitaba. ¿Por qué todo esto es relevante? Porque esta mujer se acerca al tabernáculo de Dios con los hombres y lo toca. Porque el tabernáculo de Dios con los hombres toca a los leprosos para sanarles. Entonces, esta cercanía es tan significativa. Esto que Dios haya permitido a esta mujer acercarse al tabernáculo mismo, al lugar santo, al santísimo, que era el Dios encarnado, y recibir virtud. De hecho, mi esposa me hacía este comentario. La mujer se acerca, toca el borde del manto y no recibe juicio. No recibe una llama de fuego como la que consumió a Nadab y Abiú, que los consumió porque presentaron incienso con fuego extraño y salió una llama de la presencia del Señor y los consumió. Esta mujer no recibe juicio, sino que recibe gracia. Y esta gracia no es gratuita. Esta gracia es el resultado del ministerio de Jesús, del ministerio de la reconciliación, del triunfo de Cristo en la cruz, de su muerte expiatoria, de su sacrificio por nosotros. Entonces, estos son los beneficios evidentes de la gracia. Una mujer impura ritualmente puede acercarse al tabernáculo mismo que era Jesús y recibir no juicio,
sino sanidad. Un leproso que tenía que caminar y decir inmundo, inmundo, recibe sanidad, recibe gracia, recibe el contacto cálido del Dios encarnado. Entonces, eso en cuanto a los comentarios de esta primera parte. Vamos a pasar ahora a la segunda parte. Voy a tomar un poco más de café para no perder no perder la batalla contra el sueño. Vamos a cerrar aquí lo que ya compartí. Ah, no, esto viene ahora. La segunda parte dice, así que el Señor le dijo a Moisés, da al pueblo las siguientes instrucciones. Si alguien del pueblo, sea hombre o mujer, traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Debe confesar su pecado, restituir completamente el daño hecho, más un 20%, más un 20% adicional y darlo a la persona que perjudicó. Pero si la persona perjudicada está muerta y no hay ningún pariente cercano a quien pagarle el daño, el pago le pertenecerá al Señor y deberá dárselo al sacerdote. Además, el culpable llevará un carnero como sacrificio por el pecado y será purificado y hecho justo ante el Señor. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas llevan a un sacerdote le pertenecen a él. Cada sacerdote puede quedarse con los donativos sagrados que reciba. No me voy a detener en esta última parte sobre los donativos y lo que le pertenece al, al sacerdote, porque este tema está muy bien abordado en la Biblia. Pablo lo aborda en la carta a los Corintios, no pondrás voz al árbol que trilla, me parece que dice. Entonces no me voy a detener en esto que los sacerdotes sí merecen el pago o por su labor, porque es algo que es evidente en el antiguo pacto y que Pablo también lo pone como algo evidente en el nuevo pacto, cuando habla en la carta a los Corintios sobre los derechos de un apóstol. Pero sí me quiero detener en lo que habla de la retribución. Da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones: sea hombre o sea mujer, el que traiciona al Señor al hacerle mal a otra persona, esta persona es culpable. Deberá confesar su pecado, restituir y luego, más adelante, tiene que presentar ofrenda. Son 3 acciones. Se confiesa el pecado, se restituye y se debe pagar la ofrenda. El libro de Levíticos, nuevamente, el capítulo 6, tiene un pasaje muy parecido a lo que acabamos de leer, a esta parte, pero es mucho más específico en cuanto a los pecados que el hombre tenía que restituir. En el libro de Números queda un poco abierto. Esto no está claro qué tipo de pecados el hombre tenía que restituir. Aquí en el capítulo 6 del libro de Levítico es un poco más específico y da ejemplos concretos. Dice, habló Jehová a Moisés, esto es el capítulo 6 del libro de Levítico. Cuando una persona pecare e hiciere prevaricación contra Jehová y negare a su prójimo lo encomendado, o sea, usted le prestan algo y después dice, no sé dónde quedó o nunca me pasaste nada. Dice, negar a su prójimo lo encomendado o dejando en su mano, o encomendado o dejado en su mano, o bien robare o calumniare a su prójimo, o habiendo hallado lo perdido, después lo negare y jurar en falso. En alguna de todas aquellas cosas que suele pecar el hombre, entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó o el daño de la calumnia. Este pasaje entonces da ejemplos específicos y habla inmediatamente de la restitución. El pasaje de Números, voy a cerrar acá porque no voy a volver. El pasaje de Números no es tan específico como este pasaje en cuanto a las ofensas que tienen que ser restituidas, pero agrega un factor interesante. Un factor interesante que es el hecho de que esto tiene que comenzar con una confesión. El libro de Levíticos capítulo 6 comienza con la restitución, pero este pasaje parte con la confesión, porque todo pecado, les decía yo el domingo a los hermanos, es un pecado primeramente contra Dios. Y al que se le confiesa el pecado es a Dios, no al hombre que usted va a restituir, porque los pecados se confiesan a aquel que puede perdonar los pecados. Y ese es únicamente Dios.
Eso también le comentaba a los hermanos que muchos pasajes del voy a volver a hablarle a ustedes cara a cara, así me puedo concentrar y no me gana el sueño. Dice, disculpen, eh, lo interesante de esta parte, de que comience esto con una confesión, es que los pecados son primeramente contra Dios. Entonces, aquel que puede perdonar pecados es a quien se le confiesan los pecados. ¿Por qué? Porque el perdonar es un acto divino, nuevamente una perlita del Nuevo Testamento. Cuando Jesús le traen un paralítico, cuando unos amigos hacen bajar por el techo a un paralítico, lo colocan delante de Jesús, Jesús le perdona los pecados y los fariseos murmuran, a los fariseos, los escribas, no sé si no sé quién más estaba ahí, murmuran en su corazón porque entendían que el perdonar pecados es algo que le pertenece solamente a Dios, es una autoridad que es em, intrínseca de Dios, es una característica divina el perdonar pecados especialmente. Entonces, cuando Cristo le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, los fariseos entendieron de inmediato que este hombre se estaba haciendo uno con Dios. Todas estas señales son bastante evidentes cuando uno empieza a estudiar la palabra, cuando empieza a entender un poquito el contexto judío. Entonces, cuando Jesús entiende que ellos estaban murmurando en sus corazones, dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, le dice ahora al paralítico, levántate. El paralítico se levanta y es sanado. O sea que no solamente tenía poder para sanar, sino que también para perdonar pecados. O por el hecho evidente de que no quedaba otra alternativa que creer que él tenía poder para perdonar pecados, y si tenía poder para perdonar pecados era el Dios encarnado. Así de simple. Entonces, esta acción parte con la confesión y luego la restitución, que la restitución tiene que ser en un 120%. Y luego de eso viene el sacrificio para cubrir el pecado. Confesión de pecados a Dios, restituir al agraviado y luego viene la confesión de pecado delante del sacerdote. Entonces, ¿qué pasaje aquí se parece? O qué pasaje vale la pena rescatar en esta parte. Es el pasaje de Zaqueo. El pasaje de Zaqueo que se los voy a compartir. Vamos a compartir nuevamente pantalla. Y se los voy a compartir para que lo veamos. Está en el libro de... Ya, eso ahí está. No, voy a colocar esto abajo. Eso, para que se vea mejor. Ya. Está en el libro de Lucas, capítulo 19. Dice, habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, de hecho Zaqueo deriva del nombre Zacarías. Acá tengo creo el significado de Zacarías, y que significa a quien Dios recuerda. Zaqueo y Zacarías son muy parecidos en inglés. Aquí en español no parecen nombres tan cercanos, pero en inglés son muy, muy similares las pronunciaciones. Y el significado de Zacarías es a quien Dios recuerda. Bueno, en el libro de Levítico, Dios se acuerda, Jesús, el Dios encarnado, se acuerda de aquel hombre pequeño que estaba subido al sicómoro. Lo mira para arriba y le dice, hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraron diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿qué cosa es interesante de acá para destacar? A Zaqueo, Jesús no le dijo nada de restitución. Jesús simplemente dijo, Zaqueo, necesito posar en tu casa, y Zaqueo baja, desciende y dice, Señor, perdóname.
Señor, perdóname, a cualquiera que haya ofendido voy a restituirle, y le va a restituir no el 120% que exigía la ley en este caso que estamos leyendo, sino que el 400%. Iba a restituir por 4 lo que hubiese defraudado. Entonces, esto es una característica inherente del Espíritu de Dios trabajando en el corazón de un hombre, trabajando en el corazón de un hombre. Entonces, parte primero la confesión, como les decía, luego viene la restitución y luego viene el sacrificio. La última parte en este nuevo pacto no es necesario. El sacrificio fue presentado una vez y para siempre, y la sangre de Cristo sigue siendo eficaz para perdonar y para lavar los pecados. O sea, la sangre de Cristo sigue siendo la ofrenda eficaz para la limpieza de nuestros pecados, para la propiciación de nuestros pecados. Él muere por nuestros pecados y resucita para nuestra justificación. Entonces, queda la confesión y luego la restitución. Vuelvo a la idea de la confesión. Cuando David mata o manda a matar a Urías Eteo, después que se acuesta con su esposa Betsabé, cuando David se arrepiente luego de la visita de Natán, en el Salmo 51, la confesión de David era esa: contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces, todo pecado es pecado contra Dios. Todo agravio a nuestro hermano, defraudar a nuestro hermano, quedarnos con las cosas que le pertenecen a nuestro hermano, son primeramente pecados contra Dios. Entonces la acción es restituir, la acción luego es, o sea, la acción, disculpen, la acción primero es confesar los pecados a Dios y luego viene la restitución. En el caso de Zaqueo, el Espíritu Santo activa el corazón de Zaqueo. El Espíritu Santo lo convence de pecado y éste entiende que ha hecho mal y busca restituir. Estas son características únicas de un corazón realmente impactado por el Espíritu de Dios. Yo no creo, por ejemplo, que uno no pueda cometer errores. No creo, no soy de una idea santulona de que el hombre, cuando el hombre después que nace de nuevo no peca más. Eso no lo creo. De hecho, el libro de Juan, la primera carta de Juan habla sobre este tema, de que el que dice que no peca, miente, está mintiendo. Somos pecadores salvados por gracia, estamos todavía en esta carne que comete errores, que comete pecado, que se revela, y la gracia del Señor nos sostiene. La gracia del Señor nos auxilia en este caminar. Pero es tan evidente cuando el Espíritu de Dios está en un hombre y es sensible a estos errores que comete y puede ir y pedir perdón, y puede ir y restituir. De hecho, en el avivamiento que se dio acá en Chile en 1909 hay muchos de esos testimonios. Hay muchos de hecho, cuando hacen recreaciones de lo que fue el avivamiento de 1909, siempre se saca el caso del que dice, oh, Dios le despierta la conciencia y dice, tengo una ropa que me prestaron, no sé de dónde, de cuánto tiempo, voy a ir a restituir esto. Otros que se entregaron a la justicia para pagar unas penas de su vida delictiva. Pero el Espíritu Santo en el hombre, en un verdadero avivamiento, justamente genera estas cosas. El mundo pentecostal es muy dado a la parte externa, muy dado a la danza, a la lengua, a la misma sanidad, pero se pone muy poco acento en estos frutos evidentes del Espíritu Santo en un hombre. La evidencia más clara de la naturaleza caída, la evidencia más clara de que el hombre vive en la carne, siempre lo digo yo, siempre lo repito, es el victimismo. Y siempre lo pongo como ejemplo cuando Dios se enfrenta a Adán y Eva luego que habían comido el fruto. Dios se acerca a Adán, le dice, ¿qué pasó acá? ¿Por qué te escondiste? Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y Adán le dice, para el lado, la mujer que tú me diste. O sea, la culpa no era de Adán, sino que era de la mujer y de forma indirecta de Dios que se la había dado. Luego la mujer dice, no, la culpa tampoco es mía, sino que de la serpiente que me tentó. Entonces, esa actitud victimista es la evidencia por excelencia de la caída. La víctima nunca tiene culpa. La víctima no puede pedir perdón, porque la culpa no es de él, la culpa es de otro.
Entonces, el contraste es tan grande cuando el Espíritu de Dios viene sobre el hombre, eh, lo convence de pecado, lo convence del daño que hace, y busca restituir. Es tan evidente eso. Y eso se vio en el caso de Saqueo, y eso era el mandato que se estaba dando en estos pasajes que acabamos de leer. Quiero, antes de cerrar este tema puntual, quiero hacer referencia a algo que para mí es muy incómodo. Hay ciertos casos y que muy pocas veces se reprende. Hay ciertos casos en la iglesia donde hay jóvenes que pololean con la mitad de la iglesia. Hay jóvenes que pololean con la mitad de la iglesia, después se casan y después como si nada. Y luego después tienen cargos y luego después hacen carreras pastorales y luego después llegan al ministerio. Es tan triste cuando personas de este perfil, que conozco más de algunos, conozco varios casos así, yo digo, no trato de ser inmisericordia, de decir que no pueden cometer errores, pero cuando personas de ese perfil avanzan sin jamás restituir, sin jamás pedir perdón a las niñas que entusiasmaron y que luego dejaron, para mí es evidencia directa de que el Espíritu de Dios no está trabajando ahí en el corazón, o que hace tiempo que no toca el corazón para llevarlo al arrepentimiento. Esto es por dar un caso que es muy lamentablemente común. Hay cosas hay acciones y daños que en la iglesia se pasan por alto o se le pasan por alto a ciertos jóvenes que tienen perfil pastoral o que les hacen carreras pastorales. O sea, no sienten la necesidad de ir y decir: sabe que yo te defraudé cuando tuve este compromiso, te entusiasmé y luego me hice el leso porque no tengo pantalones o porque no tenía pantalones. Es tan triste eso, es tan triste que las personas sigan avanzando y luego respondan a un perfil que la iglesia le exige, hablen en chiquitito, sean muy respetuosos, se suban a un púlpito y prediquen así con tanta humildad, pero jamás han pedido perdón. Entonces, eso también es parte de las razones por las cuales las iglesias, si tienen despertares espirituales, son espurios, son cosas sin sustancia. Porque hay falta de esto, hay falta de que se pida perdón de los que, de cuando hacemos daño a la comunidad. De diferentes maneras, tomo el caso de los pololeos porque son casos que me generan especial rechazo cuando veo cuando veo falta de hombría en tanta juventud o personas ya mayores, que, como les digo, defraudaron a tanta gente, engatusaron a tantas niñas y luego, como si nada, jamás les pidieron perdón. Entonces, eso, la restitución, confesión de pecado al Señor. No digo que no podamos cometer errores, estamos expuestos al error, pero si hemos cometido error y el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a llevar a primero confesar nuestros pecados y luego a restituir al agraviado. Em, Pasamos, creo yo, al último punto. Vamos a leer. Creo que se me quedó algo en el tintero, pero no recuerdo sobre este punto. Así que vamos a pasar a la última parte. No, creo que no. Iba a decir algo más, pero se me fue la idea. Así que vamos a pasar directamente a la parte final. Dice, el Señor le dijo a Moisés: da al pueblo de Israel las siguientes instrucciones. Supongamos que la esposa de un hombre se descarría y le es infiel a su marido y tiene relaciones sexuales con otro hombre sin que lo sepa su esposo ni nadie, ni nadie más. Ella se contaminó, aunque no hubo testigos, y no fue sorprendida en el acto. Si su esposo siente celos y sospecha de ella y necesita saber si ella se ha contaminado o no, el esposo debe llevarla al sacerdote, también presentará por ella una ofrenda de 2 litros de harina de cebada. No debe mezclar el aceite de oliva no debe mezclarse con aceite de oliva ni incienso porque se trata de una ofrenda de celos para demostrar si ella es o no culpable. Entonces el sacerdote la presentará delante del Señor para que sea juzgada. Pondrá
un poco de agua santa en un recipiente de barro y mezclará polvo que tomó del piso del tabernáculo. Una vez que el sacerdote haya presentado a la mujer delante del Señor, la destalla- le desatará el cabello y colocará en las manos de ella la ofrenda de prueba, es decir, la ofrenda de celos, para discernir si las sospechas de su esposo son justificadas. El sacerdote pondrá frente a ella y sostendrá el recipiente de agua amarga que trae una maldición para quienes son culpables. Enseguida, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento y le dirá: si ningún hombre ha tenido relaciones sexuales contigo y no te has descarriado ni te has contaminado mientras has estado bajo la autoridad de tu esposo, que seas inmune a los efectos de esta agua amarga que trae la maldición. Pero si te has descarriado siendo infiel a tu marido y te has contaminado teniendo relaciones sexuales con otro hombre, en este momento, eh, pero si te has descarriado, ya. En este momento, el sacerdote pondrá a la mujer bajo juramento al decir: que el pueblo sepa que la maldición del Señor cayó sobre ti cuando Él te haga estéril al causar que tu útero se encoja y tu abdomen se achique, no, y tu abdomen se hinche. Ahora, que esta agua que trae maldición entre en tu cuerpo y cause que tu abdomen se hinche y tu útero se encoja. A la mujer se le exigirá decir sí, que así sea. Entonces el sacerdote escribirá estas maldiciones en un trozo de cuero y luego las lavará para que caigan dentro del agua amarga, para que la mujer beba el agua amarga que trae la maldición. Cuando el agua entra a su cuerpo, si ella es culpable, le causará un sufrimiento amargo. Después el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mujer y la alzará ante el Señor y la llevará al altar. Tomará un puñado de harina como porción simbólica, la quemará en el altar y le exigirá a la mujer que beba el agua. Si ella se ha contaminado siendo infiel a su marido, el agua que trae la maldición le producirá un sufrimiento amargo. Su abdomen se hinchará y su útero se encogerá, y su nombre se volverá una maldición entre su pueblo. Pero si ella no se ha contaminado y es pura, entonces saldrá ilesa y todavía podrá tener hijos. Esta es la ley ritual para lidiar con los celos. Si una mujer se descarría y se contamina mientras está bajo la autoridad de su marido, o si un hombre siente celos y sospecha de su esposa, que su esposa le fue infiel, el marido debe presentar a su esposa delante del Señor y el sacerdote aplicará esta ley en su totalidad. El marido será inocente de toda culpa en este caso, pero su esposa será responsable por su propio pecado. ¿Ok? Vamos a parar acá. Vamos a volver acá. Y les voy a comentar lo que le quería decir, que se me había olvidado. Respecto al pedir perdón, porque las iglesias, digo yo, que tienen muchas veces avivamientos, que son muchas veces fuego y viruta, cosas emocionales, superficiales. Pues yo creo que sí, falta la profundidad de la comunión que había en muchas ocasiones en las congregaciones más antiguas. El pentecostalismo antiguo era muy dado al pedir perdón. Estos ejemplos que les daba yo cuando vino el avivamiento y despertaron las conciencias de los hermanos y fueron a devolver ropa, algunos se entregaron a la policía, se entregaron cosas prestadas que no habían guardado. Eso es lo que mantiene sano una congregación, siento yo. La iglesia evangélica pentecostal, la IEP, tiene la tradición o tenía la tradición antiguamente de tener un servicio que era de alabanza. Creo que el martes de alabanza, algunos me comentaban, hay alguien que conozca mejor la historia o que sea más anciano, puede dejar en los comentarios si esto es verdad o no. Estas reuniones eran en ocasiones o en muchas ocasiones para pedirse perdón. El hermano decía: yo quiero pedirle perdón, quiero aprovechar esta oportunidad em, para pedirle perdón a tal hermano porque yo hablé con él, hablé de él de esta manera, o le dije esto y esto otro, o lo ofendí de esta manera, entonces yo quiero tener esta oportunidad para pedirle perdón. Y la congregación cantaba, Cristo rompe las cadenas, algo parecido, y había reconciliación, abrazo, y volvía a la comunión. Eso es muy escaso hoy en día, o casi no se ve. De hecho, esas reuniones donde se daban los espacios para pedirse perdón, se transformaron después en las reuniones de alabanza donde
donde se alaba al Señor por lo que ha dado, por la vida, por la salud, por todos los beneficios, pero ya se perdió esto de pedir perdón al hermano. Y de hecho ya en algunas iglesias derechamente la reunión de alabanza se ha perdido, ya no existe el martes de alabanza. Eso les quería comentar. Es tan sano que la iglesia tenga esta práctica y se mantenga sana. Y el que ofende, el que comete errores, que pida perdón al Señor en ese orden y que restituya al agraviado. Bueno, pasando ahora al caso de la mujer que acabamos de leer. Este caso es bien particular. Este caso es bien particular porque trata de un hombre que tiene la sospecha de que su mujer cometió adulterio. No tiene ninguna prueba, no tiene testigos, no tiene nada que respalde su sospecha, ¿sí? Sino que simplemente tiene una sospecha. Entonces, en estos casos, les voy a explicar en simple lo que pasaba. El hombre que tenía la sospecha llevaba este caso al sacerdote y no lo presentaba delante de un tribunal de Israel, de jueces de Israel. Lo llevaba delante del sacerdote y se hacía una especie de trial, de juicio, no sé cómo llamarle, de prueba, para ver si la sospecha del hombre tenía sentido o no. Y era una prueba que involucraba el beber un agua del santuario que era santa, obviamente, y que se aumentaba la santidad de esa agua, por decirlo así, tomando polvo del lugar santo del Santísimo. No recuerdo de cuál lugar, me parece que del santo se tomaba polvo, se colocaba en el agua para aumentar, para realzar la santidad de lo que se estaba bebiendo. Y la idea era que si la mujer tomaba eso santo, el agua y el polvo del santuario, eh, si ella era pura, eso no le iba a hacer nada, pero si era impura, eso le iba a generar una maldición, que era esterilidad y enfermedad a sus órganos sexuales. Eh, Eso es básicamente la idea de la mujer eh, una, toma esta agua santa con el polvo santo y si es culpable va a caer sobre ella una maldición y si no es culpable no va a caer ninguna maldición sobre ellos. Esta, esta era una ley em, que buscaba lidiar con estos casos donde no habían testigos, no había un acto flagrante de adulterio. Y hay un comentarista, que voy a leer su comentario, eh, de los comentarios que tengo yo de números en inglés, tengo comentarios bíblicos en español y en inglés. Hay uno que me gustó mucho, es muy preciso, muy corto. Lo voy a leer y después se los voy a comentar, pero creo que es la explicación que más satisfacción me ha generado y que tenía ganas de compartir con ustedes. Lo voy a leer al final para explicar mejor este pasaje, pero lo que es interesante acá es que otro comentarista, también en inglés que estaba mirando, decía que el tema de las puestas a prueba, porque en el fondo el que la mujer bebiera el agua santa era ponerla a prueba, era algo que se daba en la antigüedad, era algo que se daba en el Medio Oriente. Pero la diferencia es que las puestas a prueba en la antigüedad eran mucho más eh, drásticas con el que se ponía a prueba. O sea, había muchas posibilidades de que aquel que lo ponían a prueba no saliera ileso. Un caso emblemático, para ponerle un ejemplo y que me entiendan la idea, que no sé si es verdad también. Dicen que antiguamente, no sé si los puritanos en Estados Unidos, que los caricaturizan un montón igual, no sé si esto será cierto, pero cuando sospechaban de que alguien era bruja, sospechaban si alguien era bruja o no, lo que hacían era encerrarla en una jaula, me parece, y colocarla en el río, la metían bajo el agua. Entonces ellos decían, si es bruja, va a sobrevivir y no se va a ahogar. Y si sobrevivía a que la metieran bajo el agua, era porque era bruja, y si era bruja había que quemarla, así que iba a morir igual. Y si no sobrevivía y se ahogaba, era porque era inocente, así que quedaba libre de culpa, pero moría igual.
¿Me entienden? Las pruebas que se colocaban, este es un caso extremo, no sé si será real, no sé si esto es caricatura, pero el que era acusado no tenía forma de salvarse. En el caso este que le doy de la sospecha de bruja. O sea, si sobrevive a ser ahogada, es porque es bruja, hay que matarla, hay que quemarla. Pero si no sobrevive, no era bruja, así que es inocente, pero ya está muerta, así que no había escapatoria, básicamente. Bueno, en este caso no se da esto. El agua iba a ser completamente inocua. El agua iba a ser completamente inocua, no le iba a hacer nada a la persona que era inocente, a la mujer que estaba pura, sino que el agua y la maldición solamente iba a caer sobre la mujer impura. Esto es la gran diferencia con este tipo de juicio que se daban en la antigüedad. Eran mucho más severos en cuanto al castigo, así que si alguien era inocente, no, difícilmente salía ileso. En este caso puntual, el castigo solamente afectaría eh, a la mujer que era impura. Eso. Ahora, tratar de apelar, tratar de evaluar este pasaje con la mentalidad del siglo XXI. Decir, por ejemplo, no sé, ¿por qué no le hacían lo mismo al hombre? Es no entender los contextos simplemente. Estamos tratando con una sociedad que está 3.500 años en el pasado. Entonces, eh, el valor de la mujer era el que era. Y la ley es ley particular. Algunos pueden decir, pero qué humillante, pero qué terrible, cómo trataban a la mujer. Esta ley particular, sí, y como voy a leer en el comentario al final, es una ley que protegía a la mujer y finalmente le devolvía su dignidad en caso de ser inocente. Entonces, por esa razón era dada o fue dada de la forma como se dio. Em, entonces, voy a leer el comentario mejor y ya después termino el estudio del día de hoy con el pasaje de la mujer adúltera, que viene muy, muy al caso. Vamos para terminar también resaltando la gracia de parte del Señor. Volvemos a compartir pantalla entonces. Está un poco lento internet, ojalá es que no se me haya pegado el audio. Eso ya sería lo último. El comentario lo tengo acá. Lo traduje y lo coloqué acá. Dice, la siguiente ley, este es el comentario bíblico, no recuerdo muy bien el autor que estaba revisando, bueno, cerré el libro. Dice, la siguiente ley toma el caso del hombre y de la mujer, y toma el caso de la impureza. La traducción no es perfecta, pero dice, la falta moral de la infidelidad y el dar algo al sacerdote. Esta vez el caso involucra la posibilidad de que una mujer se haya vuelto ritualmente impura por haber tenido relaciones sexuales con el hombre equivocado, cometiendo así infidelidad. Esto es la posibilidad de que una mujer haya cometido adulterio. No es el caso de un adulterio que está muy bien estipulado acá en el capítulo 20 del libro de Levíticos. Capítulo 20, versículo 10, dice, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. O sea, si el adulterio es evidente y flagrante, eh, ambos, tanto el hombre como la mujer, tenían que ser muertos. Acá no, es la sospecha de que alguien haya podido cometer, que la mujer haya podido cometer adulterio. El marido, sospechando que se ha cometido adulterio, aunque no haya testigos, la llevará al santuario. En la ley bíblica, este es el único tipo de caso en que el Señor mismo pronuncia el veredicto en su santuario mediante un procedimiento ritual. El veredicto del Señor se revela por la presencia o ausencia de castigo. Lo que les decía, si el agua santificada le hacía mal o caía sobre ella la maldición, era porque era culpable. Si no le hacía nada, era porque era inocente. Si una mujer es culpable, su castigo será acorde al crimen, al afectar sus órganos sexuales y dejarla estéril. Dios no confía, esto es muy interesante, estos comentarios me gustaron bastante. Dios no confía un caso así a un tribunal israelita regular, que en esa sociedad habría sido exclusivamente masculino.
los hombres naturalmente habrían los hombres naturalmente habrían tendido a simpatizar con un marido sospechoso, lo que significaba que una mujer inocente podría tener dificultades para obtener un juicio justo y podría haber sido injustamente condenada a la muerte, como el pasaje de Levítico 20:10. Si se probaba el adulterio, podía ser condenada a la muerte. En Deuteronomio 2, 22 también muy probablemente se repite un juicio parecido. Solo, dice, solo las mujeres necesitaban este nivel de protección, lo que implica por qué no existe una ley correspondiente para un hombre sospechoso de adulterio. O sea, este en el fondo era una ley para proteger de juicios injustos a mujeres que podían ser acusadas falsamente. Ese tipo de protección, dice el comentarista, no era necesario para hombres de los que se sospecharan que podían ser adúlteros. El procedimiento ritual es una especie de prueba de fuego, pero les decía también, no es una prueba de fuego drástica donde el inocente no tenga posibilidad de salir ileso, sino que es una prueba de fuego, por decirlo así, que solamente afectará a aquel que es culpable. Es una prueba de fuego en la que la mujer introduce en su cuerpo una sustancia sagrada, el agua bendita, cuyo carácter sagrado se realza añadiendo un poco de polvo del suelo de la tierra del tabernáculo sagrado. Es un principio básico del santuario y su sistema ritual, que la santidad es compatible con la pureza, pero antagónica con la impureza. La santidad es compatible con la pureza, pero antagónica a la impureza. Entonces, si una mujer moralmente pura bebe el agua bendita, no habrá ningún problema. Pero si es culpable de adulterio, combinar la santidad con su impureza provocará una reacción física destructiva con un efecto permanente. Tanto el quedar estéril será permanente, tanto la forma como afecta a sus órganos sexuales será permanente. Y aquí dice el comentarista, esto es peor que usar una letra A escarlata por adulterio. Eso posiblemente debe haber sido parte de la costumbre antigua, ¿no? Ahí me pierdo un poco. Dice, el castigo que venía a causa de la maldición era peor que llevar la escarlata. Y acá esta parte también es muy linda. Dice, una mujer inocente reivindicada de esta manera por el mismo Señor que todo lo ve, quedaría completamente libre de cualquier estigma social de sospecha. O sea que una mujer que es llevada a un juicio de esta manera, que toma el agua bendita, santificada con el polvo del santuario, y que no le hace nada, y que es evidente que no le hace nada, esto la reivindica delante de los ojos de todo el pueblo. Le devuelve su dignidad, le devuelve la confianza de su marido también. Aquí, como dice el comentarista, su marido podría disfrutar de plena confianza en ella, en que ella era fiel, y su matrimonio podría sanar. Una ceremonia menos potente no tendría el mismo efecto. O sea, esta ceremonia donde la mujer tiene que aguantar la humillación de ser llevada al santuario, aguantar la humillación de beber esta agua bendita con el polvo del santuario, em, aguantar la sospecha de ser señalada como adúltera, tenía que ser un ritual de esta magnitud, así de público, para que su honra fuera devuelta. Dice, un ritual, una ceremonia menos potente no tendría el mismo efecto. Tenía que ser muy evidente de que ella era inocente y eso le devolvía la dignidad delante del pueblo y le devolvía, por supuesto, la confianza de su marido y su matrimonio podía ser sanado. Entonces, por eso el comentarista bíblico dice la forma y por eso el acento que se coloca en este ritual, que busca, como les decía al principio, la pureza del campamento. El campamento tiene que estar puro. No tienen que haber eh, leprosos, no tienen que haber personas con flujos corporales de semen o de sangre, no tienen que haber personas que hayan tocado muertos, no tienen que haber personas que no hayan restituido al agraviado y no tienen que haber, eh, este último caso, no tienen que haber infidelidades. Esa era la santidad que tenía que tener el campamento a causa del versículo 3 que les decía al principio. Estas
órdenes deben aplicarse de la misma manera a hombres y a mujeres. Sácalos para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Porque Dios habitaba en medio de ellos, todas estas impurezas tenían que ser sacadas. Y terminamos el estudio de hoy con el caso de la mujer adúltera, para realzar nuevamente la gracia del Señor. Dice, cada uno se fue a su casa, estoy leyendo en San Juan capítulo 8, de los versículos 1 en adelante. Cada uno se fue a su casa, San Juan 7:53, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Y esto es verdad, era lo que aparece en Levíticos 20:10. Si una mujer cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Bueno, aquí de partida el adúltero no estaba por ningún lado. Solamente la mujer es traída a los pies del maestro. Aquí la ley decía que tanto el adúltero como la adúltera tenían que morir. Pero en este caso solamente la mujer es llevada delante de Jesús. Un caso completamente diferente a lo que leímos acá. Este caso es la sospecha de adulterio. No hay evidencia, no hay pruebas, es simplemente sospecha. Este caso que estamos leyendo, no hay sospecha, hay pruebas evidentes, la pillaron en el mismo acto del adulterio. Por lo tanto, el destino que le quedaba a esta mujer era la muerte. Luego, para tentar a Jesús, le preguntan, tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por sus conciencias, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo estas preciosas palabras nuevamente impregnadas de gracia, de verdad, de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Entonces nuevamente, el tabernáculo de Dios con los hombres, no dando juicio, no dando fuego que consumía al pecador, sino nuevamente otorgando el perdón, otorgando la la misericordia. Vamos entonces ya a parar esto. Vamos a volver a la pantalla grande. Ha pasado un poco más de una hora y este es el estudio que les quería compartir hoy, colocando gran énfasis en la gracia del Señor. Toda esta gracia no es gratuita, eso siempre quiero destacar. La salvación es por obras, pero por la obra de uno, la obra de Jesucristo. La salvación es por las obras perfectas, por la obra perfecta y consumada de Cristo en la cruz del Calvario. Y por esas obras perfectas, por ese sacrificio perfecto que concluyó con el tetelestai o tetelestei, consumado es, ahora nosotros podemos acceder a esta gracia de forma gratuita, solamente acercándonos al Señor, acercándonos a su trono de gracia en arrepentimiento y fe. Así que eso quería compartirles, hacer los contrastes entre lo que sería la vida sin la gracia del Señor, lo que sería la vida sin este sacrificio vicario, este sacrificio que vino a reemplazarnos, a recibir Él sobre su vida, a recibir el Cristo, el Dios encarnado, los pecados de la humanidad, el justo por los injustos, o como me parece que eso lo dice Pedro, o como lo dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que esta gracia que recibimos, el perdón, antes que el juicio, es únicamente por los méritos de Jesús, únicamente por su justicia perfecta que es imputada en nosotros. Así que con esto quería terminar el estudio de hoy. Al Señor que vive y reina sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Los dejo invitados entonces para el próximo estudio, capítulo 6. eh, y vamos a tratar de traerles novedades en el canal, en la última banca, pronto. Ya seguirá un capítulo con Hans la otra semana, si Dios quiere. Ahí le estaremos comentando cuál es el estado del podcast, cuáles son las novedades, cómo se va a venir este año 2024, qué cosas vamos a poder traer, qué cosas no. Estamos bien atareados con trabajo con Hans, así que nos ha costado retomar la actividad de este proyecto que le tenemos tanto cariño. Tanto Hans como yo queremos mucho este proyecto, nos llegan correos en ocasiones, mensajes que son bastante alentadores. Entonces queríamos en lo posible seguir aportando. Yo tengo el compromiso de continuar con estos estudios bíblicos en la medida que el tiempo me dé. Ahora, como les decía, son casi las 4 de la mañana. Pero bueno, gracias al Señor se pudo hacer el estudio y espero que a más de alguno le sirva, que sea de bendición, que esa es el motivo principal por lo cual hacemos esto. Esta es nuestra vocación, respondemos a ella y esperamos que sea de bendición para nuestros hermanos. Así que eso, les dejo invitados para el próximo estudio bíblico y para todas las cosas que estemos subiendo al canal de La Última Banca. Suscríbanse, compartan, comenten y ahí vamos a estar nosotros leyendo, respondiendo. Si tienen algún comentario que lo quieran hacer, lo pueden enviar al correo laultimabanca@gmail.com y ahí podemos conversar de forma más personal y más extendida. Eso, Dios les bendiga grandemente nuevamente y nos vemos en una próxima ocasión.